Y entonces vi lo que hoy se conoce como las placas negras. Y empecé a equipar las placas negras junto al Matrix, que está totalmente en el lado opuesto de la pared de la Virgen. Y ya allí pues cogí y ya vi una proyección de vías asequibles y vías de hasta 40 metros. Aunque la primera vía la equipé desde abajo. Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada en el que hablamos de cómo mejorar en tu deporte favorito, para todos los amantes del mundo vertical. Todos los viernes desde primera hora, contigo Miguel Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida una semana más a Rock and Joy, a tu viaje en furgo sonoro este verano. Hoy volvemos a una entrevista cargada de historia y de curiosidades, de pasión por la escalada a fin de cuentas, no importando el cómo ni el cuándo. Hoy traigo al programa a uno de los equipadores y escaladores más prolíficos de Granada, con una relación íntima con mi querida Escuela de los Vados. Y precisamente de esta escuela vamos a hablar mucho hoy, de cómo empezó, de cómo se creó, de quiénes fueron sus personajes. En fin, de los Vados, sí, de ese lugar en el que realizo las experiencias diseñadas para que aprendas a gestionar tu miedo a las caídas, tu ansiedad, para que aprendas a sacar todo el partido que puedas a tu forma física, un sitio al que quiero un montón. Y hablando de estas experiencias, Desata tu potencial en la roca, me quedan 2 plazas disponibles para la próxima edición del 14 al 18 de julio. ¿Quieres de verdad sacar a relucir tu escalada y pasar una semana de alucine? Pues entra en rockandjoy.com/vados y déjame tu solicitud. rockandjoy.com/vados. Y ahora, antes de comenzar la entrevista con Genaro, te dejo con un mensajito de mi colaborador Climbskin. ¿Has probado ya el esparadrapo para escalada de Climbskin? Pues yo he tenido la suerte de recibir una muestra y la verdad es que es alucinante. De verdad, te lo digo en serio. Ahora con los calores me cuesta tener unas yemas gorditas que aguanten bien los pegues a vías con regletas pequeñas. Pues se me queda la piel bastante suave y elástica y tiende a caerse una capita de piel por cada pegue. Y en fin, suele suceder que me quedan fuerzas para seguir escalando y que la piel pues no aguanta más. Y aquí es donde entra el esparadrapo y donde el finger tape de Climbskin marca la diferencia. Porque siempre es un rollo, ¿no? Es muy molesto tener que vendarse un dedo porque se pierde la sensibilidad totalmente y parte de la movilidad. Y al final estás escalando con un capuchón que, bueno, en el mejor de los casos no se te mueve, ¿no? Y no resta mucho, pero no llega a ser, ¿no? Una cosa similar a no tener nada. Pero este esparadrapo es distinto, ¿no? Es finito, es flexible y se pega bien sin dejarte luego el dedo pringao. No es como escalar con tu callo ahí sin absolutamente nada, pero bueno, está a kilómetros de todos los esparadrapos que he probado anteriormente. En fin, ahora un vendaje de una yemita no significa no poder encadenar. Así que, ¿a qué esperas para probarlo tú también? Ahora mismo tienen la web caída los pobres, pero puedes comprarlo en cualquier tienda de escalada o en Amazon. Poco más. Vamos dentro con Genaro. Hoy tengo aquí sentado en Monachil conmigo a Genaro Castilla, uno de los escaladores y equipadores más prolíficos de la provincia de Granada y en concreto de la parte sur de Granada, de la Escuela de los Vados y de todo lo que hay por allí, por la costa. Entonces, con Genaro queríamos hacer una charla un poquito especial, hablando no solo de su figura, de su escalada y de cómo se empezó a escalar en la época, que es algo que ya hemos tratado en el podcast en alguna ocasión, sino hablando un poco de esta escuela de escalada, de cuál ha sido la evolución de la escalada en el sur de Granada y de la figura de Edu Sáez, que es un escalador o fue un escalador y equipador prolífico también de la zona que nos dejó hace un añito. Y sin más, pues te doy la bienvenida, Genaro, y vamos a empezar con todo esto. Buenas, Miguel. Encantado de estar aquí contigo. Y la verdad con buenas vistas de montaña. De lujo. Sí, no he elegido más. La gente me dice, uy, qué bien se está aquí. Y yo, claro. La verdad que se está increíble. No me hubiera venido si no. Hoy. Es una pena cuando tienes mucho trabajo y estás viendo que se va a estar de lujo en los Cahorros y estás aquí, pero bueno, no me puedo quejar. Hay día para todo, ¿eh? Pues nada, Genaro,
aparte de esta bienvenida, pues quiero que nos cuentes un poquito quién eres, dónde empezaste a escalar y cómo comenzaste a escalar, que esto es siempre algo que gusta escuchar. Bueno, pues a ver, soy uno como de tantos, ¿no? Aquí, por suerte, cada vez vamos más y bueno, pues empezó esto, la verdad que hace ya unos casi 30 años, ya uno va para viejo, la verdad. Y bueno, pues como cualquier niño con inquietudes de estar por el campo, tirado siempre. Yo con mi familia teníamos un cortijo y siempre estás por ahí, por el campo tirado, ¿no? Y tenía por ahí unos vecinos que les gustaba el tema de escalar y se llevaban a mi hermano y a mis amigos y a mí nunca me llevaron y me daba eso una rabia hasta que un día me fui con mis amigos ahí a la zona de las minas, que se conoce ahí en Motril. Y de allí, pues bueno, estábamos siempre metidos allí en aquellas minas, que cogimos, un día salimos ahí por un respiradero y vi a un tío allí escalando en lo que hoy, bueno, en aquella época era el Espejo, hoy también, pero lo vi y me llamó mucho la atención. Y con mi amigo desde entonces cogimos y empezamos ahí a buscarnos la vida en aquella época. ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año estamos hablando? Pues del 96, de 1996 aproximadamente. Bueno, eso exactamente fue en el 94, ahora que me estoy acordando. En el 96 fue cuando ya empecé a escalar ya más en serio, digamos, ¿no? Y claro, eso lo recuerdo siempre, ¿no? La visión de esa persona con el arnés, que no lo había visto así nunca un arnés ni un escalador. Y claro, me llamó mucho la atención que hablé con mi amigo y nos pusimos ahí manos a la obra, la verdad. Y desde entonces, pues bueno, fuimos ahí un poquito siempre a nuestra bola. No hemos tenido la suerte, bueno, suerte o no, porque al final son aventuras, son muchas anécdotas que tenemos que se nos quedan en el recuerdo, como incluso la rotura de una cuerda que robamos en el puerto de Motril. Sí, una cuerda de plástico, y nosotros estamos contentos con nuestra cuerda de plástico y probando antes de empezar a escalar, se partió, él cayó de culo, yo también de culo, en fin, una... Bueno, menos mal que lo probaste y antes de... Sí, teníamos... Y claro, y todo esto como aquella época, ¿no? Salías a escondidas, tu madre no sabía nada, no se podía enterar, tu abuela menos, mi amigo le robaba la moto al padre y a la hermana para irnos por ahí, o haciendo deo para ir al Espejo. Nos metían una furgoneta de trabajadores de invernadero, allí todos metidos, nos llevaban al Espejo allí de Motrío, o andando con la lluvia en la bicicleta, en fin. No es la suerte de la comunidad que hay hoy en día, ¿no? Pero bueno, esa vivencia la hemos tenido, ¿no? Hemos estado ahí un poco en la transición de esos años maravillosos, ¿no? Ahora todas las comodidades, ¿no? Ahora una persona tiene su equipo completo. Yo te digo una cosa, la primera cuerda de escalar que pudimos tener la compramos entre 13 personas. Un grupo de amigos mucho mayores que nosotros lo engañamos porque estaban flipados con lo de las goas y todo eso, de rapelar. Le dijimos, mira, pues vamos a comprar una cuerda, vosotros la usáis para rapelar y nosotros era para poder escalar. Claro, nosotros no podíamos comprarla. Pero bueno, que la cuerda tiene su historia como todo, ¿no? La cuerda viene de Javi Morales, la famosa de Colorines, que se la pasó al Lupión. Y el Lupión no la vendió a nosotros, el cabrón, en vez de habernos la pasado. Estaba la cuerda que pasó de 10,5 que eran de aquella época, 11 milímetros, a una maroma de barco aquello, ¿no? Tendría Total. Por lo menos 20. Pero bien, la verdad que te ríes ahora, ¿no? Y lo pasábamos bien. Ya había avanzado bastante la escalada deportiva, no eran sus inicios, pero vamos, te inicias tú en la escalada de una forma un tanto precaria, ¿no? Sí, hombre, efectivamente no eran sus inicios, ni mucho menos, ¿no? Pero que en esa época se seguía asegurando con el 8. El gris lo tenían 2 o 3. Entre ellos mi amigo Jaime, con el que lo conocí de una forma muy rara y especial a la vez, que fue peleando, ¿no? Y es de mis mejores amigos, que ahora por desgracia no está el Edu. Y bueno, la verdad que como te he dicho, pues se aseguraba con el 8 y nosotros, como te he dicho antes, la adquisición económica no era, vamos, bollante ni mucho menos, así que el primer 8 a un herrero y no hizo uno. Que al final uno a mí y otro a mi compañero, que con ese dinero eso es comprar uno normal, pero bueno, también el desconocimiento, ¿no? Del material. Y los primeros 8 que por ahí estaba dando vueltas era de hierro, que pesaba aquello, no sabíamos ni pasar la cuerda por el 8. Al final pasamos la cuerda cogiendo el cabo y cosiendo el cabo de la cuerda por el 8. No sabíamos, hasta que estábamos haciendo allí práctica de rapelar y de escalar, y uno dijo, mira esto cómo sale, coño, pues lo metemos así y ya sabíamos meter. O sea, no teníamos una persona, fíjate la tontería de que nos dijese cómo se pone la cuerda por el 8, que es lo más simple hoy en día, ¿no? Y teníamos que coser el cabo por el 8, luego le hacíamos el nudo y lo anclábamos, fíjate, ¿no?
En fin, es un poco... Y hoy en día te ríes de eso, ¿no? Pero bueno, la verdad que bien. Y hasta el punto que gato, teníamos 2 o 3 porque nos habían pasado gatos reventadas y yo no, como tenía un pie más grande de lo normal de la gente que teníamos por allí, pues tenía que robarle a mi abuela la alpargata porque me estaban ajustadas y claro, eso en el espejo, que es una roca súper abrasiva, pues me duraba una tarde. Y mi abuela, ¿y dónde está la alpargata? ¿Y dónde está la alpargata? La pobre mujer, tío. Pero la verdad que bien. Luego ya... Me acuerdo en un cumpleaños mi madre me dio dinero y digo, los gatos. Y fue ponerme un gato y empecé a hacer las vías allí. Parecía una araña subiendo por todos lados, tío. Acostumbráis con una zapatilla o con una alpargata a tener ya un pie de gato medio decente, pues subías por allí como si nada, ¿no? Bueno, y si te había pasado el material de esta cuerda nada más y nada menos que Cristian Lupión, ¿no se puso a enseñarte tampoco cómo hacer las cosas? ¿O qué? Bueno, allí la gente, no sé, ahora quizá no todo el mundo, pero sí pues te pueden llevar de la mano y llevarte a enseñarte más igual. Allí la gente iba más como a su bola también, ¿no? Cristian, yo no sé tampoco, no me acuerdo muy bien, ¿no? Tampoco es que fuésemos muy buenos amigos en aquella época. Yo era un crío, él estaba a su bola ahí escalando y todo eso. Y bueno, tampoco es por defender, ¿no? Pero que es un currante y tenía poco tiempo y el tiempo pues lo dedicaría para escalar, equipar y todo eso. Entonces, bueno, no he tenido la suerte de que haya habido una persona que está allí con nosotros. Sí es verdad que de ese grupillo que había allí en Motril, que bueno, que son buenos colegas y buenos amigos, había uno que siempre se pegaba más a nosotros, que es Dani. Y la verdad pues que no, más que enseñarnos, porque al final ya te digo, a base de ensayo y error, algún sustillo pues íbamos aprendiendo, pasaban el tiempo, iba adquiriendo más conocimiento y todo, pero sobre todo lo que hacía era montarnos las vías. Y bueno, pero que Cristian Lupión y esta serie de gente pues estaban como en otro nivel, por llamarlo de otra forma, y mientras a lo mejor nosotros estábamos en una vía facililla, estaban en otro lado apretando allí. Y no hemos tenido ese apoyo, ¿no? Ese contacto, como lo quieras llamar, ¿no? Pero bueno, ha estado bien también, ¿no? Sí. Bueno, mis inicios fueron similares a esos respectos. Yo no tuve tampoco a nadie que me enseñara, lo que pasa que sí tenía material. Y sí estaba Pedro de Encordados por ahí haciendo sus primeros pinitos hace 11 años en YouTube. Y bueno, por lo menos tenía a alguien en el que ver las maniobras antes de meterme. Que es mucho. Eso es, nosotros es que no teníamos ni el acceso a YouTube y a los tutoriales que hoy en día hay millones que te pueden liar o no. Pero bueno, la verdad que no teníamos ni material. Para que te haga una idea, el primer arnés me lo hice yo, cosido a mano. Que me acuerdo de llegar la primera vez a Cahorro y no tener ni idea. Y meterme allí en la Lagañosos porque un chavalín me dijo, no, eso es quinto. Yo todo estaba flipado, hostia, un quinto en Cahorro, venga, vamos a hacerlo. Y cuando tuve que apretar allí en la famosa Lagañosa, que vendrá a ser, se llama 6B, ¿no? Para la gente que lo conoce, al final la hice, pero apretando mucho. Y nos fuimos para el Diabólico y flipé. Claro, yo vi aquello con aquellas paredes, con aquellos desplomes, aquellas chorreras. Claro, y veo esta línea y digo, José, un profesor, un orientador que me llevó, ¿no? Que es que me llevó a muchos sitios, al Chorro, al Rocódromo de Armilla. He tenido como distintos padres. No he tenido la suerte de tener un padre que me lleve como ahora, por ejemplo, tiene la suerte mi hijo, ¿no? Que hace de todo conmigo. Pues no he tenido esa suerte de tener, como digo, un padre o un buen amigo así que me lleve y me abra un poquito los ojos, ¿no? Me he tenido que dar muchos cabezazos, he tenido que tropezar mucho y he tenido eso, por la suerte de algunos, pues me han llevado para Espelio, para los barrancos. Y en este caso, pues me llevó a Cahorro. Y claro, me acuerdo del Diabólico que digo, hostia, pues esta línea me gusta. No tenía ni idea. Entonces que empiezo a subir. Yo tendría 6 más en aquella época, así, o 6C como mucho. Y empiezo a subir ahí porque tenía muchas chorreras y me llamaba la atención ya en aquella época. Y estoy por allí colgado, pues no tenía ni idea. Llegué a una sesión, hice un tramo y luego llegué a una sesión súper dura para mí que no sabía. Y aparece por allí un hombre y me dice, ¿qué haces tú ahí metido con ese arnés? Ya tenía buena vista que me vio porque ya estaba un poquillo alto y resulta que esa persona era Santi Millán. Pero lo primero que me dijo es que me quería vender ya un arnés, ¿no? Porque vio que era casero. Me dice, ¿sabes dónde estás metido? Y era la que conocemos ahora como la Mediana, un 7C, ¿no? 7A de Cahorro. Pero bueno, y cuando le dije que ni idea, que me metí porque me gustó, pues allí me tuve que bajar, ¿no? Obviamente porque no seguía. Y bueno, y de ahí empecé a conocer a Santi Millán. Pero eso lo conocí vendiéndome un arnés, ¿no? Y bueno, entonces a lo que vengo, ¿no? Que el material de aquella yo época... lo conocí porque me regañó, porque le había montado una amiga un torro sobre la reunión porque sabía que no iba a llegar.
Y ahora somos muy amigos, pero Bueno, me quedo un sí. rapapolvo. A ver, si al final son las anécdotas con las que te quedas y de esta forma, tengo anécdotas de cómo he conocido a mi gran amigo Ramón, es para partirse de risa, pero bueno, eso a lo mejor queda en otro plano. Y lo que te digo es el material, ¿no? Que la cinta spray la hacía yo. Siempre me ha gustado el tema de la costura manual. Hoy en día tengo máquina de coser y es algo más decente, pero bueno, y la cinta spray no la hacíamos con hilo de pescar y cintas de coche, con mosquetones de ferretería, que vamos, y esa era ¿Y nuestra... alguna vez has ensayado una de esas? Pues eso sería curioso, saber lo que aguanta. No, pues fíjate que hablando, antes de la entrevista hemos estado hablando del tema de los cursos de anclajes con curro, que tenía muchas ganas y me quedé ahí en el aire, o con algún amigo de bomberos que tienen un dinamómetro para poder testar. He tenido muchas ganas de testar mis costuras, con cintas buenas, cintas malas, costuras en zigzag, costuras tradicionales, y lo tengo ahí todavía pendiente, la verdad, a ver si lo hago. Bueno, para ver, ¿no? Tiene que ser curioso. Sí. Te recuerdo que hemos creado una experiencia nueva para ti, para que salgas del estancamiento, para que se acaben las frustraciones a pie de vía, para que aprendas a gestionar el miedo a las caídas. Entra en rockandjoy.com/vados si te interesa. Bueno, pues nada, gracias por este contexto y este chascarrillo, esto es muy interesante. Vamos a darle un poco de estructura y vamos a empezar a hablar de esta escuela de los vados, ¿no? Que está justo en el sur de Granada, muy cerquita del pueblo de Salobreña. Hay en un cañón calizo muy espectacular en el Guadalfeo y que se empezó a escalar allí hace mucho tiempo, pero ha estado un poquito en el olvido hasta que la carretera principal de acceso a la playa pues se abrió una paralela autovía y de repente empezó a reflotar de nuevo. Entonces vamos a empezar por el principio de los tiempos, pues me trae aquí una libreta con un montón de apuntes súper curiosos, así que nada. Vamos a poner un poquito en contexto esta escuela. Pues sí, mira, tengo aquí la chuleta de mi gran amigo el Edu, que lo apuntaba todo. La verdad que no dejaba nada de apuntar y bueno, sí, con muchos viajes que hemos hecho, muchos días de pie de vía, muchas charlas eso de pie de vía, pues me comentaba muchas fechas, lo que pasa es que tampoco las tenía yo muy estructuradas ni muy ordenadas, pero hablando así con amigos, con lo que él tenía apuntado y tal, pues bueno, la primera vía que se abre o que se intenta en la vía, en lo que se conoce la pared de la Canal, ¿no? En el año 70. O sea que ha llovido ya un poquito, ¿eh? O sea, intentar ver a una persona escalar en aquella época esa pared tiene que ser espectacular, ¿no? Y bueno, la vía es la que actualmente se conoce como la vía de la Canal, ¿no? Que su nombre original es Los Halcones. Y bueno, en el 70 se hizo un primer intento. Y ya en el 73, Antonio Lorente y el Sucino y abren la primera vía por allí, ¿no? La verdad. Y luego ya pues vienen buscando las distintas paredes, como bien has dicho, que engloban todo el cañón, ¿no? Pues el cañón pues tiene una serie de paredes muy características así que lo forman, y entre ellas la pared de la Virgen, que se abre la primera vía, que es la Almajo. Tenemos también el Diedro Blanco, más la zona sur de esa zona de la pared. Está también por la zona del Escalate que conocemos, pues la vía del Alfa Centauro, en fin, toda esa serie de vías se empiezan a abrir eso a primeros de los 70. Entiendo que escalando, por supuesto, en artificial, con botas rígidas y durmiendo en la pared y con todo el percal. Echando buenas jornadas largas y sucesivas de escalada allí, haciendo vivaz, obviamente, ¿no? Como el famoso vivaz de la Orión, ¿no? Que por suerte tiene un buen emplazamiento y se aprovecha bastante ese vivaz. Sí, tampoco creo que sea muy cómodo porque está bastante inclinadito, pero... Es que ahí está el tema. Es que el vivaz original no es en la cueva grande donde estaba la botella famosa que puso el vivaz bueno es en los ojos del fantasma, en la parte de arriba. Es donde está, es más pequeñito, efectivamente, pero está nivelado. Ahí cuando estuvimos reequipándola hace 2 veranos, el Edu y yo nos comimos un buen bocadillo de chorizo allí. La verdad, sí. Ya decía yo, pero yo he pasado por allí muchas veces y digo, hombre, aquí se está muy cómodo para comerse un bocadillo, pero para dormir... Está muy inclinada, pero para vivaquear es arriba. Así que los que quieran vivaquear ya lo saben, no deben que hacerlo. Bueno, entonces vemos que esta escuela de los vados se empieza a abrir, se empieza a tantear en los años 70, haciendo incursiones en un estilo...
artificial, muy laborioso, intentando buscar itinerarios largos. ¿Y cuándo empieza allí lo que es la escalada deportiva? Bueno, no tengo así tampoco muchas referencias exactas, pero ya a primeros de los 80 también venimos con la referencia que de anteriores entrevistas con Javi Morales y con Juanma, que ellos sí empezaron ahí con el tema del enfoque ya más de buscando la dificultad en la escalada deportiva. Y claro, viene a ser como a primero en el 83, como se intenta liberar lo que es la Orión, la mítica vía de Orión, ¿no? Que se equipó en su apertura. Eduardo la preparó para poderse liberar, reequipándola con espi. Luego, posteriormente, Antonio Moreno, el primi, la reequiparía con Parabol, dejándose algunos espis por ahí. Y luego, ya hace 2 años, entre Antonio Merlo, Eduardo Sáez y yo, pues ya la reequipamos ya con anclajes más duraderos de inoxidable y bueno, y se ha quedado. Entonces, ya te digo, cuando se empieza allí la escalada deportiva, a primeros de los 80, por ahí, 83, 84, y ya un poco más en los 90 ya... Pero ahí lo que se estaban intentando es liberar itinerarios largos, no eran equipar bordillos, que fue supongo lo primero que se hizo por allí. Exactamente, bordillos y no tan bordillos, ¿no? Porque luego ya van de la mano de Cristian Lupión y de Antonio Merlo, pues empiezan ya con una visión totalmente deportiva y buscando vías muy duras, ¿no? Lo más duro, pues se empieza a abrir el berrío, las vías distintas de la canal, la carretera como el sector de iniciación, ¿no? Que siempre ha habido, y el recodo que está allá a su izquierda. Y bueno, y porque en aquella época, efectivamente, a primeros de los 90, lo que era la pared de la Virgen era vías largas. Así es, eso es el concepto deportivo, vendrá mucho después, de la mano de Eduardo y seguido de la mano de Merlo, de Antonio Merlo, al igual que le pasaba en la pared de la Virgen, el escalate. El escalate eran vías de clásica. La pared de la Virgen teníamos las vías largas de deportiva, equipadas también en aquella época con su espi y todo eso, que tenían su toque mágico. Y siguen teniéndolo algunas. Sí, por eso digo, ¿no? Y el escalate, pues lo que tenía son sus vías de clásica, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que quisieras hacer, te ibas para un lado y para otro. Pero es lo que había. Es que realmente hasta el 99, 2000, poco más, no sé si 2001 me atrevería a decir, 2002, eran de deportiva 3 sectores, como aquel que dice uno, ¿eh? Claro. Y eso es más o menos lo que te encuentras tú cuando empiezas a ir para allá. Ahí está el tema, porque claro, uno llegaba a los vados y muy guapo, tú veías había millones de paredes por allí, no todas tienen la buena calidad como para poder ser equipadas y escaladas, pero había muchísima roca y los sectores eran estos, claro. ¿Qué ocurre? Que el sector fácil para no todo el mundo... No, sí era fácil, entre comillas era fácil, ¿no? De hecho habíamos practicado incluso escalar sin cuerda por allí, pues no quita que era un bordillo. Y era el sector de la carretera. Entonces, ¿qué le ocurre al sector de la carretera? Que no molaba tanto. Son vías muy cortitas de unos 8 metros, con una entrada súper explosiva, lavada, y luego tenía una transición para llegar a la cadena de nada y menos. Entonces, no motivaba aquello. Luego, vías más larguitas o algo mejor, pues te iba a la canal. Pero claro, tenía allí un 6 ya, 2 6 más, y de ahí ya se disparaba. Y ya vete al berrío, o olímpico. Y ya no había nada más. Es lo que había, ¿no? Entonces, no me acuerdo cómo... Y para ponernos en contexto, estamos en una escuela que hoy en día tiene más de 500 vías y tiene potencial para lo que quieras, porque son muchas paredes de hasta 300 metros y muchas paredes pequeñitas que hay entre medias y varios cañoncitos que van saliendo también por allí que bueno, pueden tener muchísimo interés si en algún momento se les quiere meter en mano. Claro, es lo que te estaba comentando, que sectores había muy poquitos, así... Y vías fáciles que, bueno, la gente no toda estaba así muy fuerte, van buscando aquello. He conocido mucha gente allí, reuniones en la carretera, también la comodidad, ¿no? Que, como solíamos decir, aparcaba y podía asegurar bajando la ventanilla desde el mismo coche. Pero no quitaba que faltaba un poco de eso, de calidad en las vías para esa gran escuela, ¿no? Y no sé cómo me salta ahí la chispa o me animo al tema de equipar. La verdad es que no me acuerdo para nada. Sí me acuerdo que de estas veces que quedaba con Cristian, pues para ir a escalar, lo aseguraba, me pillaba, me montaba alguna vía, pues de ahí salió el tema de equipar. Y claro, pues de la mano de él, luego me motivó también, que me acuerdo, no sé quién me lo dijo, que la Diputación creó un proyecto para reequipar, ¿no? A través, creo que en aquella época era de la tienda de Solo Aventura,
que tienes que ir allí, presentar un proyecto. Eso sí me acuerdo, me lo dijo el Cristian. Hazlo, de que si no se lo van a llevar la gente de Granada, y nosotros nos vamos a quedar sin material. Hazlo tú también, yo te ayudo, esto y lo otro. Y fue por ahí, ahora voy recordando, la verdad, que nunca había hecho así memoria de cómo fue aquello. Y presenté el proyecto. Lo que pasa es que el proyecto, el material que te daban eran químicos. Imagínate una persona que está empezando ahora a equipar y empezar a equipar con químicos. Entonces, total, que dije, bueno, pues mejor que nada, presento mi proyecto, lo aprueban, bueno, lo aprobaron casi todos los proyectos, ¿no? Y me dieron mi material, pues yo tan contento con mis químicos ahí tal y cual, y digo, ¿ahora qué? y nada, pues empiezo, y en vez de abrir una vía, mi afán era abrir sectores, ¿no? Era darle un poco aquello de amplitud, y me fui a lo que hoy se conoce como el sector Minotauro, que ya es una aventura llegar a pie de vía, ¿no? Y total, empiezo yo allí la primera vía, que se llama como la vida misma, la que equipé allí. Yo tan contento con mi taladro que me dejó el Cristian, voy a abrir ahí para poner los químicos y bueno, pongo mi primer químico y digo, coño, esto empezará a endurecerse ahora. Total, que pasaron 3 o 4 días que yo seguía igual de blando y digo, esto no es lo mío, esto no es lo mío. Vaya a cagar a colega y dije, obviamente nos vamos a dejar esto para que la gente suba por aquí. Total, que hablé con Javi Morales y en aquella época se estaba equipando Montefrío, que allí hacía falta químico porque la roca es muy blanda, y me cambió los tensores por los parabólicos y chapas. Lo que pasa, salió ganando porque salen más caros, pero bueno, al final pude pillar ahí material y empezar a abrir ese sector. Ya me compré mi primer taladro y con la ayuda del Lupión y también de Munilla, de David Munilla, fueron mis dos maestros, digamos, en el tema de equipar, y a partir de ahí pues se disparó. Por lo menos ahí tuviste mejor guía. Sí, ahí sí. Ahí sí tuve buenos maestros, la verdad. Qué bien, qué bien. Entonces, pues llega a una escuela con todo su potencial deportivo por explotar y con una proyección fantástica. ¿Qué es lo que pasa después de eso? O sea, una vez que empiezas a equipar ya con Parabol en el Minotauro, ¿cómo va evolucionando la escuela? Pues evoluciona bastante bien porque yo con el trabajo que tenía en aquella época, que era de mecánico de ascensores, pues aparte podía gestionarme el tiempo y tener tiempecillo, cogía mucho Parabol, porque son los que se usaban para los anclajes de las guías, bueno, para trabajar en los ascensores, ¿no? Y pues tenía una materia prima esencial para la equipación, la tenía de gañote, como se suele decir, ¿no? Y en cantidad. Con lo cual, pues, a comprar chapas y a poner. Un chico allí con 22 años queriendo equipar para poder escalar y que había muchísimas rocas, ¿no? Pues, ya te digo, empezamos con el Minotauro. Lo que pasa es que el Minotauro no había vías muy fáciles y volvíamos a lo mismo. O sea, aquí faltan vías fáciles, ¿no? Y disfrutonas, porque no la había realmente. Y entonces vi lo que hoy se conoce como las placas negras. Y empecé a equipar las placas negras junto al Matrix, que está totalmente en el lado opuesto de la pared de la Virgen. Y ya allí pues cogí y ya vi una proyección de vías asequibles y vías de hasta 40 metros. Aunque la primera vía la equipé desde abajo y se llama Hasta el Infinito y Más Allá porque mi visión era, la reunión va a llegar, como cualquier equipador, ¿no? Se replantea dónde va a ir la línea y allí va a ir la vía. Y fui desde abajo equipándola, llegué ahí, coño, que la pared sigue, vamos a seguir para arriba un poquito más. Y así fue, con varias paradas. Y aquí voy a poner la reunión, ¿no? Hasta que llega a los 40 metros. Y digo, coño, pues una vía de 40 metros. La primera vía así de 40 metros. Sí, en aquel entonces en Granada no creo que hubiera ninguna, ¿no? 30 y pocos con la vía de la Canal y la Rolling, con el segundo largo. Si lo empalmaba, estaba en los 30 y algo. De hecho, no había, ¿no? Y no sé si decirlo, pero tuve ahí la culpa de que la gente empezase a comprar ahora en cuerdas de 80 metros, porque ahora el paño de allí de las placas negras casi todas son así de 40 metros. Empecé a equipar vías largas ahí en la Canal, como unos segundos largos, alguna línea. Y la verdad que se empezó ya a equipar vías más largas buscando eso, ¿no? Disfrutar de la escalada, ¿no? Que no sea un bordillo y nada, y ya pues se crea el sector Minotauro, y hay uno más, se crea la pared de las placas negras, que hay otro sector más, Matrix, otro sector más, y el Edu se motiva, al ver que no paraba de equipar, se compra su primer taladro. Bueno, antes de comprarlo, empieza a equipar en la pared de la Virgen, lo que es el sector Diedro Blanco, que lleva el nombre de la vía Diedro Blanco que hay allí. Claro, y lleva otra metodología a la hora de equipar, que es limpiar, probar y después meter los anclajes, que en realidad sería lo correcto. Lo que pasa es que si es una vía muy desplomada o más desplomada es más coñazo. Pero bueno,
cada uno que tenga su metodología. Lo que era muy meticuloso a la hora de limpiar las vías, las dejaba muy bien, muy bien. Vamos a poner un poquito en contexto y cuéntanos quién es este Edu. Bueno, este Edu, pues como bien has dicho tú al principio de la entrevista, a la hora que has nombrado así una serie de escaladores, pues fue de los propulsores de la escalada en Motril junto a Antonio Moreno, el Primi. Claro, de escalada pues clásica, precaria, como se quiera llamar, ¿no? Empezaron con la espeleología, como muchos escaladores han empezado con la espeleología y de ahí han saltado a lo que es la escalada. Y bueno, se apuntaron ahí él y su primo Joaquín Sáez, que aunque fue de los promotores de la escalada en Motril, ¿no? Porque empezaron a abrir los dos, como he dicho, de la espeleología saltaron a la escalada y la llevaron ahí las dos paralelas. Y empezaron a ver una zonita muy cercana a Motril, que se conoce como el Cerro del Torne, el sector del Espejo, y ahí hacen sus primeras escaladas, ¿no? Y empiezan ahí pues, a abrir sus itinerarios más evidentes, más fáciles, y poco a poco van abriendo ahí una escuelita, hacen cosillas de artificial, como he dicho anteriormente, se motiva bastante y prepara la vía de la Orión para poder hacerla en libre, o sea, quitan algunos clavos y ponen speed, dejan algunos clavos, en fin. Y es una persona que ha estado muy en el anonimato porque ha sido muy local, no ha sido una persona que ha salido fuera, pero sí ha sido una persona muy clave en el tema de los vados, ¿no? Y luego ya posteriormente, más reciente, pues equipando sectores con muy buena calidad, vías con muy buena calidad, que le han dado más nombre a los vados, la verdad. ¿Y cuándo lo conoces tú? ¿Cuándo lo conozco? Pues lo conozco como todo, siempre tengo historias para todo, la verdad, ¿eh? Lo conozco pues cuando trabajaba en los ascensores, tenía yo el coche, aparqué el coche y Eduardo me aparcó por detrás y íbamos a comprar una ferretería. Y claro, fui a irme y me estaba estorbando un coche. Y llegué y como me dijo él, que siempre lo recordaba, es que me llegaste muy educadamente y dije, alguien por favor podría apartar el coche, me está estorbando, ¿no? Y me decía, me cago en 10, ¿quién coño ha aparcado aquí, no? Y le sorprendió eso. Y ese fue el pie más o menos que nos dio así una pequeña y primera amistad, que bueno, él estaba con sus cosas, yo con las mías, y teníamos una persona en común que era Antonio Moreno, el Primi, que quedaba con él, quedaba conmigo, luego nos conocíamos y ya íbamos coincidiendo más. Y a partir de ahí de coincidir, se fue creando una pequeña y gran amistad, ¿no? La verdad. Y bueno, ya pues lo típico, vas quedando y se crea un vínculo ahí muy bueno. A lo que íbamos hablando de la equipación, pues ve que estoy equipando. Él venía de eso, él se dedicaba a abrir vías. Lo que pasa que por circunstancias de la vida tuvo un parón muy grande. Yo por eso también tardé un pelín más en conocerlo, porque yo empiezo mis inicios de escalada es cuando él no está escalando. Y claro, luego con el tiempo es cuando coincidimos y tenemos un vínculo ahí muy grande. Claro, él venía de eso, de ver y subirse por todos lados. Antiguamente tú veías un risco más fácil, más difícil. Tú no veías y tú lo que querías es subir. Y subir, por aquí, claro, por allí. Más fácil, más difícil. Y esa era su visión, con lo cual ya la extrapoló a lo que es más la escalada deportiva, con lo cual es itinerarios deportivos, debía buscando un poco más la dificultad, etcétera. Y su primer sector o primera vía, bueno, su primer sector fue el Diedro Blanco y su primera vía la Cuchillo Mellao. Hoy en día una de las clásicas de allí y buenísima. Sí. Y tiene su historia también. Y aquí lo dejamos esta semana, con un buen cliffhanger, con ganas de más y con un debate sobre ética y equipamiento pendiente para la semana que viene. ¿Te lo vas a perder? Yo sé que no, yo sé que estás suscrito en tu plataforma de podcast favorita. Y te doy las gracias por ello, ¿eh? Te recuerdo que he creado la experiencia Desata tu potencial en la roca para que puedas escalar al máximo y disfrutando. En Granada, en Los Vados, del 14 al 18 de julio. ¿Te apuntas? rockandjoy.com/vados. Un abrazo enorme y hasta el viernes que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Este podcast forma parte de un proyecto más grande, rockandjoy.com, un portal en el que encontrarás artículos, guías, servicios de coaching de escalada y pronto mucho más contenido. Puedes apoyar al podcast entrando en la web o de forma directa con rockandjoy.com/estudio. Entra y por lo que te cuesta una tapa puedes darme cuerda para que siga trayéndote este contenido. Por último, ya lo sabes, escala, explora, disfruta, atrévete, diviértete y no la pierdas. No pierdas la mentalidad del principiante.